Bueno, que los patitos. Vamos con el secuestro de políticas públicas por parte de los nuevos movimientos sociales. Esto no es nuevo. ¿Por qué no es nuevo? Porque viene de la época de 1968, un año icónico que hemos tratado en este canal alguna que otra vez, aunque seguramente no lo suficiente. Un año en el que se habló de la cristalización a través de movimientos en Berkeley, en Alemania, en Inglaterra, en París, mayo del 68. Pero no podemos olvidar la llamada revolución cultural, aunque no era ni revolución ni era cultural. Era un golpe de mano interno de Mao Zedong para intentar recuperar el poder. Con lo cual, nada de intelectuales. A semejanza de la anti-intelectualidad de lo que cristalizaría 10 años después en Camboya. Eso sí tiene un conversatorio. El ámbito de Praga, la primavera árabe, pero en Europa Central y en el espacio soviético, en la Checoslovaquia de la época, es un año complicado, complejo, pero del que surge, para la teoría política, los nuevos movimientos sociales que son los de nueva era, o por lo menos hasta ahora lo eran, en esa conceptualización en la que me socialicé universitariamente, respecto del nuevo pacifismo, el nuevo ecologismo, el nuevo feminismo, los nuevos ismos de nueva ola, que generaron una teorización porque muchos de estos protagonistas eran estudiantes. Y algunos de estos estudiantes acabaron en la academia, de una u otra manera, aparte de participar en política. Y teorizaron su propia experiencia, llevándola al mundo académico. No, digamos, generando conocimiento, pero sí generando impacto. Que es un poco lo que dicen que sucede respecto del nacionalismo gallego en el ámbito cultural, que siendo políticamente limitado, ha socializado más en el ámbito cultural de lo que aparentemente pudiera ser. Por tanto, cuando tenemos esta vicisitud histórica, no puedo olvidar un hecho histórico en el Partido Nacionalista Vasco, en Euskadi, como es el hecho de que tradicionalmente, a lo largo de las décadas, en sedimentación, se decía que los términos laborales, las ponencias laborales, los documentos ligados al ámbito laboral, en todas sus vertientes, era algo de responsabilidad de la STV, surgido en 1910-11 en Astilleros Calduna, propiedad de Sota y Aznar, y que derivó en ese otrora a veces llamado Sindicato Amarillo, porque era católico, colores del Vaticano, blanco y amarillo, no era socialista, decían que se había constituido para frenar a los sindicatos de clase, porque si eras del PNV, pues debías de ser un descastado, un desclasado. Recuerdo que en junio de 1945 hubo una reunión de SFL-CIO, AFL-CIO, el sindicato mayoritario de Estados Unidos, con ELA, STV, en el ala este de la Casa Blanca, propiciada por AJPNV y por el gobierno vasco. Luego, la situación derivó por otras coordenadas, fundamentalmente a partir de la elección de Joshua Lorrieta en 1992. Pero hasta entonces había una cierta comunión de intereses, incluso con el compadreo, de introducir el ámbito de afiliación sindical en la administración pública, que fue algo parecido a lo que sucedió con la creación de Euskaltel, en donde los concursos públicos empezaron a dar una cierta capacitación a esta compañía que en principio no iba a tener recorrido.
O por lo menos eso creía cuando lo negoció el PP en 1996. En aquella investidura que tiene 1 hora 45 minutos de vídeo en este canal. Es, por tanto, un asunto interesante porque la evolución de los gobiernos vascos está ahí. 1980, gobierno monocolor, en minoría, pero no había una mayoría alternativa que pudiera echar abajo, con extremos incompatibles y excluyentes entre sí. Luego, en 1984, cuando hubo el tránsito de 25 sobre 60 a 32 sobre 75, seguía siendo un gobierno corto, le faltaban 6 escaños para la mayoría absoluta, y seguía habiendo esa circunstancia en la que el Ribatasuna con el Parlamento Vascongadillo no estaba en el Parlamento y por lo tanto había números suficientes, como le pasó por ejemplo en 1989 a Felipe González, cuando obtuvo 175 escaños, la mitad de la Cámara, pero los escaños de Ribatasuna no se incorporaban a las sesiones. Por tanto, se hizo efectivo que la mayoría absoluta real estaba por debajo de esos 176 exigidos, lo cual redundó en beneficio para que, aún teniendo ajustado justamente en el límite, el Partido Socialista pudiera gobernar como si tuviera mayoría absoluta en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Esto se rompe en el País Vasco cuando 11 de los 32 escaños se ponen en plan rebelde y hay elecciones finalmente en 1986. ¿Por qué digo todo esto para el tema del secuestro de políticas públicas por nuevos movimientos sociales? Porque cuando se producen esas elecciones del 86, aparentemente va a haber un cambio de gobierno y va a haber un tripartito de Eusko Alkartasuna con Euskadi Ezkerra y el Partido Socialista de Euskadi. Esto no se complica sino en el momento en el que el Partido Socialista Obrero Español no certifica lo que vaya a firmar el Partido Socialista de Euskadi, sobre todo en cumplimiento de determinados aspectos del Estatuto de Autonomía, especialmente seguridad social. Eso significó que hubo un acuerdo entre PNV y Partido Socialista, lo cual acabó derivando en un gobierno de coalición. Y en ese gobierno de coalición, PNV y Partido Socialista, hubo que dejar algunas áreas a control del Partido Socialista. Por lo tanto, hubo que negociar. Y una de ellas era trabajo. Ella se cabreó como una mona, diciendo que era impensable que desde una perspectiva nacional vasca se dejara trabajo a UGT. ¿Por qué? Porque UGT era el sindicato hermano del Partido Socialista y por lo tanto el sindicato rival de él iba a controlar el tema del trabajo. Algo que ya hemos comentado en este canal. El hecho de que cuando negocias un gobierno de coalición tienes que dar algo. Y ese algo pues acabó siendo trabajo. No quisieron entenderlo. Porque para los de ELA lo único importante era lo suyo. Lo de los demás está igual. Y eso es un punto bien interesante. Tenía el Partido Nacionalista Vasco secuestrado el área de trabajo por ELA y luego ELA se desligaba del Partido Nacionalista Vasco. No había una contraprestación, y cada vez menos, respecto de lo que el PNV sacrificaba, que era no poder tomar partido en ponencias, documentos, reflexiones acerca del ámbito del trabajo, y a cambio, ELA no se comprometía a ejercer el apostolado Gelchale en el ámbito sindical. Es algo que siempre he tenido ahí como curiosidad, pero no tanta como para investigar respecto de las excisiones en ELA, los eladios y todo eso, que tiene su vertiente en la historia. Y sería prolijo de echar un vistazo. Ahora, tenemos una cuestión parecida. Cuando hablamos de medio ambiente, parece que hay que ir a unas ONGs
para que te den el marchamo de que usted es ecologista. Y si piensa en ecologismo y hace una ponencia con un partido político o con una asociación, pero que no sea una ONG, una asociación de vecinos, de amigos o de lo que quiera, entonces corres el riesgo de que te tachen de que eres antiecológico, a pesar de que estás pensando por tu lado. No tienes el certificado, no tienes el tampón de que eres auténticamente ecologista. Parece como el hecho de ser de izquierdas, que tú compras la franquicia y da igual que vendas pescado, pollo, siempre va a ser tuya. McDonald's, Burger King, KFC. Yo compro la marca, luego puedo tergiversarlo lo que quiera, puedo hacer la práctica que considero oportuno, pero si yo soy Greenpeace, puedo decir luego lo que me dé la gana. Pero tengo la marca. Y es mía. Eso no es lo que dicen de los neoliberales. No conservadores, capitalistas y todas estas cosas. Pero ¿cómo? La marca la tienen ellos. Entonces, ahí tenemos un secuestro. Porque nos dicen lo que tenemos que hacer. Nos dicen lo que tenemos que hacer con el ámbito hidráulico. Nos dicen lo que tenemos que hacer con las centrales nucleares. Nos dicen lo que tenemos que hacer en el gas, en el fracking, en la gestión del litoral. Nos están detrayendo a nuestros responsables públicos, al partido en sí, sea cual sea. Yo estoy pensando en uno. ¿Cómo? Tenemos que enfocar patrióticamente nuestro actuar político. Si algo nos tiene que enseñar la victoria de Donald Trump es el hecho de que este secuestro hay que romperlo. Hay que elevar esas argollas. No digo para hacer justamente lo contrario de lo que se lleva haciendo, porque en buena medida, y afortunadamente en el País Vasco, hay políticas que son de larga duración y que afortunadamente han sido jodidas de quebrar, jodidas de modificar, que tienen un peso específico y de larga data. Pero eso no implica que no hayan sido influenciadas. Incluso esa influencia hay que intentar revertirla. Muchas de estas políticas, y es alucinante, porque la teoría y la práctica es algo... Ejemplo práctico. Estados Unidos, Joe Biden. El mayor extractor de hidrocarburos no ha sido Donald Trump en su primer mandato. Ha sido Joe Biden. Cierto es que puso limitantes al ámbito del fracking. Pero no lo prohibió. Era impensable, imposible. Otra cosa es que el fracking solamente es rentable a partir de determinado precio del crudo, debajo del cual se incurren pérdidas. Otra cosa, también, es el hecho del limitante respecto de que cuando hay unos beneficios, y estos pueden reinvertirse en la propia empresa, el incentivo para la modernización, por ejemplo, el tema de las plantas de refinamiento, las refinadoras, las refinadoras, el refino del crudo para convertirlo, por ejemplo, en gasolina. Este número ha ido reduciendo sustantivamente su presencia en Estados Unidos y en otros países, porque no había ese incentivo y se había limitado por el ámbito institucional y político. Y cuando ha llegado la invasión en Ucrania, se ve que todas las decisiones públicas tienen consecuencias. Y ha hecho que seamos hipócritas en ciertos ámbitos porque le ponemos una sanción a Rusia. Rusia el crudo se lo vende a otro país, ese otro país lo refina y el producto refinado se vende como de ese país, siendo por ejemplo India uno de estos ejemplos claros. Petróleo ruso vendido a India, centrales que refinan petróleo en gasolina, y el gasoil o gasolina vendido como si fuera indio. Eso sí, con
un descuento importante, no ganando el mismo dinero Rusia, lo cual no quiere decir que pierda dinero, pero pierde potencial respecto de lo que podía haber pasado sin sanciones, con lo cual las sanciones funcionan, pero eso no significa el hecho de que nos hemos limitado nosotros políticamente en Occidente, hay menos refinado y por tanto dependemos en cierta medida de ese componente de otros países que toman en la materia original de Rusia. Y como esto, el tema del feminismo, que ha despreciado al hombre, lo ha maltratado, y eso ha supuesto que los hombres, tanto blancos, negros, latinos, han votado en masa por Donald Trump. Y esto hay que hacérselo mirar. Leyes como la trans o sí es sí, que no solamente tienen efectos en España, se llevan por delante a una primera ministra en Escocia. Es algo, la Nicola Sturgeon, es algo que conviene darle una pensada, porque si el objetivo es la igualdad, en Estados Unidos ya había una enmienda constitucional encima de la mesa, que está por ser ratificada. Si el objetivo es la igualdad, la Constitución ya recoge la igualdad. Pero se necesita hacer ver como que la política no ha cubierto un aspecto que ya está cubierto para hacer vida política de eso. Y de esto vive el feminismo. Un feminismo que, como otros movimientos sociales, ha cooptado el hecho de que haya solamente un feminismo, cuando en realidad hay muchos tipos de feminismo. Tantas como ramas intelectuales acerca de estos movimientos sociales que tienen mucho predicamento, mucho antes de 1968. Y después, con muchas variantes, incluso enfrentadas. Tú vete a Carmen Calvo y a Irene Montero en una sala y echa encima de la mesa la ley trans y la ley del sí es sí. Eso no desmerece un combate de Hulk Hogan. Por tanto, ahí debemos de entender que para temas sensibles hay que volver a traer los temas a nuestro redil. No debemos dejar que agentes externos que no conocemos, que no controlamos, que tienen una agenda distinta, con intereses ideológicos no confesados, dogmatismos, secuestran las políticas públicas y que van en contra de nuestro interés, de nuestro elemento común, porque permiten que de regímenes amigos vengan hidrocarburos, sea petróleo o gas, por mar, pero nos impiden que podamos mirar qué tenemos aquí. Nos hablan de pacifismo, pero son los primeros que les gusta la guerra y se visten de caqui o de verde oliva. En algunos países, amigos. Son aquellos que les gusta hablar de medio ambiente y de energías renovables, pero además de las veces son incapaces de decir dónde. Y muchas veces se oponen directamente contra esas energías. Por lo menos en origen. Es por tanto un asunto al que hay que atender. En donde estos movimientos sociales pueden ser importantes. Como una manifestación de 120.000 personas en Valencia. Pero eso no significa que en las siguientes elecciones no pueda ganar el PP en Valencia, en la Diputación o en la Comunidad Valenciana. A Corts valencianas. Puede pasar perfectamente. Esto ya pasó cuando hubo una manifestación a 3 meses de las elecciones generales del 8 de marzo de 2008. El PSC gobernaba Cataluña, gobernaba Barcelona, gobernaba la Diputación de Barcelona, el PSOE gobernaba España, y esa manifestación evidentemente era contra todo eso. 3 meses después, 25 escaños, PSC, Karma Chacón. O sea, cuidado, un manifestante, un movimiento social, son riqueza, son activismo. Pero eso no son votantes.
Son cosas distintas. Así que hay que dejar de tener miedo a desincorporar las recomendaciones de ONGs, grupos de interés, lobbies de presión. Hay que identificarlos como cual. Hay que saber que son agentes, no diré extranjeros, pueden ser pata negra del país. Con lo cual no quedamos en lo de Putin. Son gente que tiene su interés. Simplemente hay que revelar que tienen ese interés, que tienen ideología, que tienen su propia agenda, que no tiene por qué ser la del gobierno, ni la de los partidos que estén en el gobierno. Simplemente señalar eso. No son asépticos, no son asexuados. Y, como contraparte, los partidos políticos deben de hacer autónomamente su propuesta. Desde el País Vasco, en ámbito foral, de nuestra competencia histórica, tenemos que afrontar el debate de conocer y reconocer esas políticas públicas desde una solución endógena, teniendo en cuenta de que en los años 70 se pudo identificar que podría haber gas en el subsuelo del País Vasco. ¿Por qué no vamos a investigarlo? Cierto es que hemos hecho una apuesta por energías renovables. Cierto es que, aparte de energía solar, eólica, que finalmente parece que va a haber un acuerdo, se hará poder situarlo en algún lugar concreto del país y no en Narnia, tenemos la posibilidad de exportar el tema del gas, o el tema del hidrógeno, o energía nuclear, que es taxonomía verde por el Parlamento Europeo. Son posibilidades. En la paz, mañana hablaremos de esto, el tema de la cultura de defensa. El País Vasco puede y debería aportar más para defensa y seguridad en Europa, cosa que hizo en el pasado. Y algunos se encargaron de destruirlo, metiéndonos el virus del falso pacifismo. Ese que ha llevado casi a una tercera guerra mundial. Alemania nos llevó 2 veces a una guerra mundial, y la tercera, en vez de por el belicismo de las 2 anteriores, ahora nos la lleva por su inane e ingenuo pacifismo. Son elementos que hay que considerar. No cualquier pacifismo vale. La ausencia de armas no es pacifismo. Decir que X hoy debe pasar en determinado conflicto, eso tampoco es pacifismo. Por tanto, los nuevos movimientos sociales han sido cooptados, secuestrados. Y a través de esos nuevos movimientos sociales se ha secuestrado el término, se ha secuestrado el movimiento entero. Como si se coagulara en un punto toda la ideología asociada a un término de este tipo de movimientos sociales y solamente hubiera uno, ni que hubiera habido en cada uno de esos rubros un inmortales, de solo puede quedar uno, o una cúpula del trueno, de varios entran, solamente uno sale. Es algo fantástico, pero debe de tener su punto final. No más secuestro. Las políticas públicas para los gestores públicos, para los partidos y las instituciones. Con libertad para pensar, obrar y actuar. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpien.